Hola, Chochi. Hola, ¿cómo estás? Gracias a Dios, bien. ¿Y tú? Bien, también, muchas gracias. Pues bienvenidos. Gracias igualmente. Solo para hacer así rapidito, estamos viendo la sesión 3 de la creación y la relación entre el creador y las criaturas, y habíamos hablado de la omnipotencia de Dios y las consecuencias que tiene el entender esa omnipotencia, ¿verdad? Y luego íbamos viendo cómo ese poder de Dios que quiere darse, que Él se da, que se da al otro, o sea que al crear, él se da en su creación, que es lo que vimos al principio, como intuimos al creador viendo su creación, lo intuimos, no lo conocemos, pero ese es el elemento principal que tenemos para acercarnos a la escritura. Es una fe incipiente, una fe natural, ¿verdad? Que la notamos al contemplar, como dice el Salmo, las obras de tus manos, ¿verdad? Pues no vemos ni las manos, ni lo vemos a él, pero vemos sus obras. Entonces, y ya no se queda solo en la criatura, sino se queda el que se da en la criatura. Y entonces ese darse es para que la criatura tenga una relación con ese ser. Obviamente, si es el creador, si es tan maravillosa su obra, pues yo quiero tener una relación. Eso lo habíamos visto hace 8 días. También habíamos visto los puntos firmes acerca de esa creación. Y vamos un poco así. Dice que el ser le concede verdaderamente a la criatura y no es en apariencia, o sea, se da verdaderamente a la criatura, no es en apariencia, se da. Sin embargo, aquí tenemos que hacer una diferencia. Se da, pero no se queda. O sea, se da al ser humano como imagen, se da en toda la creación, pero no se queda ahí. O sea, no podemos pasarnos al panteísmo, o sea, para ver en la montaña Dios, Dios es la montaña, sino que esa montaña nos trasciende, nos lleva. O sea, el signo, el signo, la creación es un signo de su poder, es un signo de su amor, es un signo de su darse. O sea, su amor se da, no se queda en él. Entonces, eso dice, concede la criatura no en apariencia, sino realmente. Y eso tiene consecuencias muy claras. ¿Qué consecuencias son? Bueno, primero el sujeto, un sujeto que posee el ser en sí. O sea, si nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza, pues la imagen la tenemos en sí. Nuestro libre albedrío hace que perdamos la semejanza, nunca la imagen. Entonces, porque dice que ese ser se da al sujeto, pues totalmente, completamente, no en apariencia. Y sin embargo, se da cuenta que se da, pero al darse no se queda sin él, sino que sigue siendo él. Es el tema de la Trinidad. Por ejemplo, la palabra es Dios, el logos es Dios, pero se da. Al darse, no es que se quede él sin nada, sigue siendo Dios, pero su amor lo desdobla, se dona, se da por amor. Y es lo mismo que pasa con el Espíritu Santo. Es necesario regresar al Padre para darse. Si ustedes se dan cuenta, es toda una teología, la Trinidad, es toda una teología de amor, de darse, de darse. A mí nadie me quita la vida, yo la doy. Yo no vine a ser servido, vine a darme, o sea, a servir. Entonces, todo el tema es eso, de cómo Dios se da. No se trata de un tema de buenismo, sino se trata de un tema de amor. Dios que se da por amor, no se da por necesidad. Ahora,
Si ustedes recordarán Génesis 3, Génesis 12, del 1 al 3, y en el versículo 4, cuando dice que Abraham marchó. Entonces, la justicia o lo justo es que si se le cree a ese ser que se me da, la justicia es que yo le responda. Como dice la canción, amor con amor se paga. Si me da tanto amor, pues yo respondo con amor. Entonces, pero como digo, no se trata de un buenismo, ¿verdad? Y estos sí son puntos muy firmes para entender a Dios. Es padre, no es paternalismo. O sea, no es que está ahí como protegiéndonos porque nos da cierta libertad, que es lo que viene, dice, el modo de ser le es concedido realmente a la criatura. O sea, se le da a la criatura su libertad para su modo de ser. Esto corresponde al concepto de la esencia. Cuando la gente dice, es que yo soy así, se le da la libertad de su cómo es. Es algo verdaderamente intrínseco en la criatura. Por esta razón, la criatura tiene una operación propia. Mire, cuando estamos hablando de la criatura, no estamos hablando solo del ser humano, estamos hablando de la naturaleza. Tiene un movimiento propio, le da su razón de ser, le da su esencia, su operación propia, un obrar propio que lo va a llevar a la perfección. Tiene su propio proceso de acción, sus actos libres. O sea, la libertad es el don que se da para que pueda libremente decidir. Por eso el tema, cuando en la escritura se nos aparece el tema del castigo o de la violencia o de la ira de Dios, tenemos que razonarlo, porque realmente si nosotros decidimos libremente no creerle a Dios, no aceptarlo, no relacionarme, pues estoy haciendo uso de mi libertad. Eso tendrá consecuencias en mis propias realidades, pero esas consecuencias no son por culpa de Dios, porque si Él me dio un don, yo tengo libertad para usarlo. Pero eso ya es un tema filosófico, ¿verdad? Que es de razonarlo, de pensamiento, es decir, Dios no me puede castigar si yo lo rechazo. ¿Por qué me va a castigar? De hecho, Jesús, cuando se quieren ir todos, no dice, ahorita se le va a abrir la tierra y ahí van a quedar. Cuando Judas lo va a entregar, no lo llama para convencerlo que no lo haga. Tenemos la manifestación clara de libre albedrío. Lo que has de hacer, hazlo pronto. ¿Ustedes también quieren irse? O sea, no hay una consecuencia de castigo. Y en la cruz, aunque es el dolor más grande, pero es un dolor razonado. Cuando perdona a Jesús, es un perdón razonado. Es decir, bueno, ya lo hicieron, no saben lo que están haciendo. Perdónalos. Entonces, ten en cuenta que el acto de libertad de parte de Dios no tiene consecuencias de castigo. ¿Sí, Susi? Buenos días, perdón por entrar tarde, pero me tarda mucho en bajar. Oye, ¿en qué página vamos del manual? Mi manual no tiene página, pero vamos en la sesión 3 y vamos como en la cuarta hojita. Vamos a ver, vamos en la tercera hojita, página. Vamos en el número 1.3. Sesión 3. Sí, en el 1.3. Puntos Gracias. acerca de la creación. Gracias. Entonces, dice pues que este modo de ser, esta manera de obrar propia, pues va llevando a la persona a la perfección. O sea, si se equivoca, pues dice, bueno, esto no lo puedo seguir porque es una equivocación. Ahora, cuando nos pasa lo de la canción, que tropecé de nuevo en la misma piedra y con el mismo pie, es porque no aprendemos, ¿verdad? Entonces, forma parte de nuestra libertad. Entonces, la esencia
recibe el nombre de naturaleza. Por ejemplo, cuando cuando Moisés le pregunta a Yahvé cuál es su nombre, pues él no dice yo soy Yahvé o soy el Shaddai o soy Adonai, no. La esencia, la naturaleza, soy. O sea, yo soy el que soy. Es una respuesta ontológica de la esencia, de su naturaleza. Eso también hay que entenderlo, porque quiere decir que esa naturaleza no va a cambiar. Por eso Santa Teresa de Jesús va a decir, Dios no se muda, Dios no cambia, no es que hoy, no es que sea temperamental, no es que hoy esté bien y mañana esté enojado y luego pues castiga, o como dice Génesis 6 cuando va a empezar el diluvio, y le pesó a Dios haber creado al ser humano porque era malo desde el principio. Eso nosotros lo tenemos que ir matizando, viendo la forma literaria, viendo la tradición a la que pertenece, que es ya vista y que va en formas humanas, y todo eso, ¿verdad? Todo eso lo tenemos que ir viendo y entendiendo la Sagrada Escritura con la complejidad que ésta representa. Y entonces, el bien al que tiende la criatura y la creación entera es la propia perfección. Pero imagínense ustedes que cuando las placas de la Tierra se están acomodando, bueno, pues tal vez algún día van a ser perfectas, ¿verdad? Van a estar, ya no se van a mover. Tiende a buscar su perfección. ¿Cómo se va a desarrollar? Pues no se los puedo decir, ¿verdad? Porque la Escritura tampoco habla de cosas que van a pasar así. Pero bueno, sí habla de que todo trasciende. O sea, no es que se termine, sino que trasciende, pasa a otro nivel. Entonces, esta perfección está inscrita en la propia naturaleza del creador, que entonces que la transmite. Y dicho bien es el que Dios ha establecido y por tanto forma parte del bien total de Dios mismo. O sea, Dios se da a nosotros como sumo bien. Toda criatura ha sido hecha de la nada directamente por Dios y siempre que hay un nuevo ente, tiene lugar el acto creador de Dios. Siempre que haya una novedad en la creación, es decir, una nueva criatura, se afirma la capacidad de operación y de mutación de las criaturas. Y al mismo tiempo la intervención divina. Entonces, siempre, en todo momento y en todo lugar, Dios está actuando. En todo lugar, en todos los procesos, en procesos de enfermedad, en procesos de nacimientos, hay una acción de Dios que nosotros no la podemos comprender en su totalidad, ciertamente, pero que no la entendamos no quiere decir que no exista. De hecho, los libros bíblicos tratan de acercarse a ese entendimiento, sobre todo en el dolor. Por ejemplo, el libro de Job, ¿verdad? Que trata de explicar hacia dónde lleva el sufrimiento, el dolor, más que el sufrimiento, el dolor de perder una familia, el dolor de perder los bienes, el dolor de perder la salud. Pero Jesús tiene una respuesta, ¿verdad? Que en la vida, pues estamos de paso, no es para siempre. Bueno, vamos viendo nosotros en Hechos de los Apóstoles o en el mismo Jesús, vamos viendo cómo desde el principio los quieren matar, desde el principio, tanto a Jesús como a los apóstoles. Y mueren cuando tienen que morir, ¿verdad? Y mientras tanto se van viendo acontecimientos liberadores, porque pues todavía hay algo que hacer. Igual pasa con Jesús. Jesús, si ustedes leen el Evangelio de Marcos, desde el principio, en el capítulo 1 de Marcos, ya lo quieren despeñar, ya lo quieren matar. Jesús pues se escabulle, pero llega ya el término de su misión y no se escabulle, ni se esconde, ni se va de una manera clandestina a otro lado, sino que simplemente va a Jerusalén a cumplir la misión. Bueno,
Entonces, hay que irse fijando en todos esos matices, porque oigan cómo se llama esta parte. Se llama puntos firmes, firmes, o sea, son como parámetros muy claros, como grandes, pues, columnas, donde nosotros tenemos que comprenderlas porque nuestra fe de criatura, de que Dios es un creador y que nosotros somos su creación, pues están fundamentadas en estas, ¿cómo es que se llama? Puntos firmes, muy claros. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Vamos bien? Sí. Vamos bien. Perfecto. Entonces vean ustedes que dice que resulta particularmente evidente en los seres vivos. Oigan, que gozan de una mayor autonomía y sobre todo en el caso de los seres humanos y en general de los seres espirituales, libres de las condiciones materiales. Por eso nosotros vemos, por ejemplo, que el Apocalipsis va a desarrollar todo un tema espiritual, pero vemos de seres espirituales con la misma libertad de rechazar al. Claramente, eso tiene consecuencias, pero no son, las consecuencias no son, no están en la causa de Dios. Hemos visto que Dios no puede hacer el mal. Entonces, las consecuencias no son de Dios, son consecuencias nuestras, de nuestros propios actos y de nuestras propias decisiones. El hijo pródigo, cuando se va lejos de la casa del padre, pues el padre no lo echó, el padre no le dijo que se fuera, el hijo le pidió las cosas del padre, se fue lejos de la casa. Y las consecuencias que vivió ni siquiera las estaba pensando, considerando o queriendo el padre. Ni siquiera cuando regresó le reprochó, viste lo que te pasó. No vemos reproches de ese tipo. Ese tipo de temas lo encontramos más que todo en los libros proféticos, pero hay que entender el lenguaje que utiliza el profeta. Es un lenguaje que va desde la experiencia que está viviendo para hacer cambiar, o sea, para que razonen y piensen por dónde va el camino. Y es como cuando uno le dice a un hijo, mira, si seguís haciendo eso, pues te va a pasar tal cosa. Pues, no es que lo esté deseando. El problema es que al final va a decir oráculo de Yahvé. Esto es lo que está diciendo Yahvé. Y entonces ahí eso también lo tenemos que entender. Entonces, tenemos luego, en el caso de la criatura espiritual, la finalidad es consciente y libremente querida. Fíjense que la diferencia entre el espíritu y nosotros los seres humanos, o sea, los seres celestiales y nosotros, es que la libertad de ellos no puede cambiar porque es una acción consciente y libre. Libre y consciente, consciente y libre. La de nosotros tenemos muchas limitaciones porque somos humanos. Entonces, el ser humano tiene las limitaciones que no tiene el ser espiritual celestial. Entonces, ahí es donde ustedes ven que los seres espirituales no, sus actos no pueden ser reversibles, mientras que nosotros tenemos esa gracia de que nos podemos arrepentir y podemos cambiar de forma, ¿verdad? Entonces, dice que los seres espirituales le es intrínseca a la criatura espiritual esa conciencia, esa libertad, pero el fin supera a la criatura misma, pues es Dios, o sea, Dios supera a cualquier espíritu celestial, es su creación. Por eso nosotros decimos en el credo que creemos en el Padre creador de lo visible y lo invisible. O sea, hay muchas cosas que no vemos y de todas maneras son creación, son criaturas. O sea, nada de cuanto existe es por casualidad o por cualquier otro efecto, sino que todo es creación. Pero la criatura espiritual goza de una autonomía mayor que las demás criaturas. Y sin embargo, esta autonomía implica una dependencia más fuerte,
porque también la participación del bien es mayor. Claro, están, pues, espíritu a espíritu, están en una realidad mucho más consciente. De hecho nosotros decimos que, no nosotros, Jesús dice, ¿verdad? Que los ángeles que ven la cara de Dios, o sea, ahí ven ustedes una metáfora, ¿verdad? Pero estos seres espirituales están en una relación mucho más directa que nosotros. Por eso son más conscientes de sus actos. Y dice pues que Dios la trae hacia sí en cuanto es el mismo el buscado. O sea que nosotros a veces decimos que estamos en la búsqueda de Dios, pero si realmente estuviéramos en eso, Él mismo sale al encuentro, puesto que Él es el bien que se da, y si se lo estamos buscando a Él, pues Él no va a poner obstáculos para no encontrarlo. Entonces, eso pues son temas que nosotros debemos que ir matizando. Dios puede ser buscado por sí mismo, es decir, amado y conocido, solo por quien puede conocerlo y amarlo libremente. O sea, como dice el Señor mío Jesucristo, por ser quien eres, libre, yo creo en ese ser, y por ser como me va revelando Él en la Escritura que es, yo lo amo, yo le doy el lugar. Y decíamos de Abraham, en el tema de marchó, le creyó. Y más adelante, va a decir la carta a los hebreos, pues eso se le tomó como un acto justo. Porque si se le cree a Dios, realmente estoy en sintonía con que es el creador, yo soy la criatura, hay una dependencia, pues entonces, pues la relación es lo que va como segunda parte. Teniendo presente el concepto de finalidad, también conviene añadir el concepto de orden. O sea, la finalidad entonces es Dios. Todo cuanto hacemos. De hecho, eso dice la carta de Pablo, ¿verdad? Somos, nos movemos y existimos en Dios. Por Cristo, con Él y en Él. O sea, entonces está claro. Teniendo presente este concepto de finalidad, también conviene añadir el orden. La criatura está ordenada, están ordenadas unas a otras y todas juntas a Dios. Es decir, el tema de la relación con Dios es personal, ciertamente, pero también es comunitaria, porque está ordenada en conjunto. Porque algo que yo no comprendo, otra persona me lo puede hacer comprender, que tiene tal vez más iluminación, sea, ¿verdad? Entonces, vamos viendo que va en conjunto. De hecho, el anuncio de María es así, ¿verdad? Ella no comprende todas las cosas, las pregunta, y hay un ser que le explica. Y entonces vemos que va todo ligado, porque todo va a redundar a beneficio de las criaturas entre sí, pero todas van dirigidas hacia Dios, porque eso es su creación, a Él le pertenece, somos de Él, decíamos, ¿verdad? En Él somos, nos movemos y existimos. Ese es el orden que va mostrando la unidad profunda de la creación. Y luego, por último, tenemos que considerar la finalidad o el orden que destaca la finalidad de la criatura espiritual que tiene a Dios mismo como su fin consciente. Entonces, las figuras celestiales, pues que son las más espirituales, decimos, están 100% conscientes. Sin embargo, pueden hacer uso de su libertad y rechazar conscientemente, pues, esa realidad de criatura, ¿verdad? Pero luego nosotros, sucede así con todas las demás criaturas, que están ordenadas a su propio fin, pero de algún modo también al hombre y a los seres espirituales que pueden dirigirse intencionalmente a Dios mismo como su propio fin. En cierto modo, el hombre recoge en sí la finalidad de todas las criaturas que construyen a que él pueda tender a su fin, que es el Dios mismo. Sí, toda la creación, todo cuanto existe,
Antes había un canto, no sé, ya nunca lo he oído, lo teníamos en el colegio, que era que no recuerdo ahorita exactamente, pero que toda la creación alaba al Señor y hablaba de las hierbas del campo, de los animales, y todo es una alabanza a Dios, el Creador. Y cómo todas esas criaturas, desde su naturaleza creatural, pues tienen ese instinto de alabar con su canto. De hecho, habían unos libritos también de Tony de Melo, creo que era, sea, el canto de la rana, el canto del pájaro, pues el murmullo del silencio, o sea, toda la creación alaba al Señor. Eso lo tenemos en los salmos. Entonces, desde ese punto ya pasa al otro tema 1.4, que es la providencia divina, el tema de la providencia. ¿Cómo vamos hasta aquí? Esto es un poquito, ya habíamos dicho que lo que tenemos en diapositivas no es lo mismo del cuaderno, del manual, pero va presentando esto. La criatura no existe en sí por sí misma, la creación reside en el acto de la voluntad de amor de Dios, el simple acto de voluntad produce el efecto instantáneamente. Por eso tenemos el himno de Génesis 1, Dios dijo, y la creación es automática. Es lo que tenemos en la liturgia. Jesús dijo, este pan es mi cuerpo, este vino es mi sangre, y se realiza. Porque el tema que va de fondo es el dar, el ser al otro. Dios concede a la criatura una autonomía, la cual tiene 3 características: su modo de ser en sí, su modo de ser intrínseco, y tiende hacia la perfección. Eso es lo que acabamos de ver. El tener una cierta relación con Dios, pues eso es lo que se intenta de toda la creación, todo, la literatura, la Biblia. La criatura es simplemente y realmente de Dios. El tema es que nosotros así lo entendamos, ¿verdad? Que le pertenecemos, que esa relación es real con Él, porque Él recibe el ser y la finalidad. Entonces, aquí ven ustedes un paisaje y bueno, luego tenemos esta otra parte que viene a ilustrar lo mismo que estamos viendo, que de esta manera de hablar nos indica un modo profundo de recordar y entender la primacía de Dios, su señorío absoluto sobre la historia, sobre todo. Decíamos hace 8 días en el libro de Job, cuando todo lo que pasa y él ya desesperado dice, bueno, yo quiero tener una intervención directa con Dios, que me diga realmente qué pasa. Y bueno, Dios sale a su encuentro y dice, bueno, mira, ¿tú dónde estabas? ¿Dónde estabas cuando yo creé todo? ¿Quién eres tú para que me estés preguntando tanta cosa? ¿Por qué? Aquí hay una pregunta. ¿Y Dios necesita de la criatura? Esa es la mitología, ¿verdad? De los dioses del politeísmo, de los dioses que creaban por necesidad, porque estaban aburridos, porque no sabían qué hacer y se interrelacionaban de todas las formas sabidas y por haber con el ser humano, y entonces lo crea, forma parte de él, pero juega con él, se divierte con él, se distrae con él, a ver qué es lo que pasa, cómo hace, cómo sale de esto. Bueno, entonces la pregunta es, este es el que nosotros creemos, nos ha creado porque tiene una necesidad, y la respuesta está aquí clara. No, no nos necesita. No necesita de la criatura porque todo lo que él pudiera necesitar está en él de modo eminente. O sea, no necesita nuestro reconocimiento, nuestra alabanza, no necesita nada de nosotros. Por justicia, si nosotros entendemos que somos criaturas, pues por justicia le vamos a dar a Dios el lugar que corresponde. La criatura es la que se mueve hacia Dios y en Dios, y no Dios hacia la criatura o en la criatura. O sea que teniendo esta conciencia de quién es Él y quién es yo, quién soy yo, pues entonces le busco.
trato de reconocerlo en toda su recreación. Lo intuyo, porque lo intuyo, lo busco. Lo busco en el libro, lo busco en la creación, lo busco por todos lados, en las relaciones. Y entonces, ¿dónde lo voy a buscar? ¿Dónde está? Pues eso, lo que estamos diciendo, en toda su creación, en todos lados, sin quedarse en ella. Se da, pero no se queda. ¿Qué es lo mismo que hace Jesús al regresar al Padre? Regresa al Padre, pero se queda, porque se da. Da el Espíritu, pero no se va sin el Espíritu. Es una interrelación de darse, pero sin vaciarse, porque es una eminencia en él mismo. Es una realidad eminente en él, el darse, el amar. Por eso decimos que está en todas partes, ¿verdad? No significa que Dios cambie de lugar. Eso, la inteligencia así, sin más, no lo puede comprender. La palabra eternidad, nuestra mente no la entiende. Pues dice, es algo que no tiene fin, pero eso como experiencia nosotros no lo entendemos. La experiencia no nos dice qué es la eternidad. Podemos decir es algo que no termina nunca, pero esa no forma parte de nuestra experiencia humana. Por lo tanto, no lo podemos entender. Igual, nosotros no podemos, quisiéramos estar en todos lados, pero no podemos. Somos limitados. Y nos damos cuenta que cuando transgredimos eso y queremos estar en todos lados, pues ya sabemos qué es lo que pasa. Pero Dios no lo podemos entender porque nosotros no lo experimentamos. Pero Dios sí es una experiencia de Dios. Entonces, eso que no lo entendamos no quiere decir que no suceda, ¿verdad? Porque, ¿cómo lo vamos a poder explicar? Pues Jesús lo explica más o menos como una analogía, como el viento, que va por todos lados, pero nadie sabe ni a dónde va ni de dónde viene, pero está en todos lados. Bueno, entonces significa que todas las criaturas, permítame un momentito, están independientemente, inmediatamente presentes en Dios y sometidas a su dominio. Dios es omnipotencia porque es potencia, presencia y esencia. ¿Sí, Sandra? Buenos días. Una pregunta. A mí una vez una alumna me preguntaba que si Dios es omnipresente, que es el único que es omnipresente, ¿por qué la Virgen también lo es? Si ese atributo, digamos, ella me decía entonces es atributo de Dios, ¿por qué la Virgen también escucha en todos lados? Yo creo, no sé si estoy mal por lo que tú decís, es porque nosotros estamos presentes en Dios y ahí está María, o no es así, es que no sé. Bueno, digamos que, pero eso también pasa, acuérdense que el tema de María es hiper, ¿verdad? Hiperdulía, o sea que es un reconocimiento muy cerca de Dios por, hay que recordarse eso, por Cristo, no por ella misma. María es lo que es por Cristo, por méritos de Cristo. Bueno, si ya estudiamos Mariología, entendemos el tema de la redención, que tampoco tiene tiempo, y que María es la primera redimida, antes de todo. Todo lo que pasa en María es por Cristo, y en ella, pues la redención se hace antes del acontecimiento redentor, por decir así, porque Dios no tiene tiempo, es eternidad, y es espíritu. Entonces, cuando nosotros decimos que María es llena de gracia, eso es porque es la primera redimida. Y al ser la primera redimida, es la primera que le cree a Dios de una manera que puede responder, hágase en mí según su palabra. O sea, su voluntad, yo solamente soy la esclava del Señor. O sea, lo que Él quiera, pues ahí lo hago yo. Pero todo eso, pues no es una respuesta así simple, sino que entra en todo el misterio del amor y de la salvación de Dios, porque el protagonista es Dios. Y en ese protagonismo, acuérdense que todo lo que está en la Escritura es para que regresemos al Padre.
O sea, salimos de Él como criaturas y tenemos que regresar a Él. Pero todo ese libre albedrío que hacemos del que hacemos uso y que nos aleja de Él, pues no está fuera de su conocimiento ni de su alcance, ni es que nosotros obstruyamos el proyecto de Dios, pero simplemente el amor de Dios se va desplegando de tal manera que es necesario encarnarse, o sea, hacerse humano igual que nosotros, para darse a conocer de una manera mucho más sencilla, mucho más clara, mucho más directa, pero vemos que tampoco nosotros en ese uso del libre albedrío también podemos decir que no y dar una interpretación diferente por ejemplo, Jesús está actuando, está haciendo milagros estos son signos de la manifestación de Dios y sin embargo en su contexto de su época hay quienes dirán, él está actuando en nombre de Belcebú. Entonces vemos que esa libertad de interpretación de otra perspectiva se da. Pero digamos a lo que ¿sí? se refiere a la omnipresencia, de que ella está en todos lados. No, pero es que no es que ella esté en todos lados, es que Dios está en ella. Y ella, que es lo mismo de la iglesia triunfante, no solo es María, porque ya a los santos o qué sé yo, pues de todos lados le piden y se supone que todos ellos escuchan, ¿o no? O sea, es la comunión de los santos. Sí. Es la relación que hay de los que ya experimentaron esa visión beatífica, ya están en Dios. Pero no es algo personal de ninguno de ellos. Es que ahí el problema es nuestro lenguaje. Nosotros, por ejemplo, decimos María hace milagros, y María no hace milagros, es Dios que hace los milagros. No es tampoco, Pedro hizo milagros, ahí el paralítico, la sombra de Pedro, o sea, el espíritu que acompañaba a Pedro es el que hace milagros. Y cuando nosotros entendemos quién es el creador y quién es la criatura, y vemos ese don y la apertura de la criatura a ese don del amor, vemos que Dios está actuando en la criatura. Entonces María en sí misma no es omnipresente en ningún lado, es Dios omnipresente en María. Es Dios omnipresente en cada uno de los personajes en el mismo Jesús. O sea, pero ese es un tema de catequesis que nosotros no lo tenemos muy en nuestro lenguaje. Yo no sé si en nuestra conciencia lo tenemos claro, pero María no hace milagros, ni los santos hacen milagros. Es Dios en ellos, Así es. porque Él es el creador y nosotros somos la criatura. Entonces la gloria es para Dios, incluso en nosotros. Cuando nosotros hacemos algo bueno, pues Jesús lo dice con claridad. ¿Por qué me llamas bueno? Solo el Padre es bueno, porque hace las cosas sin intención. Entonces ahí es donde nosotros entendemos el creador y su amor creador que se da. Claro, se da en María y María está presente como madre en nuestras súplicas, en nuestras necesidades, pero es Dios en María, es Jesús en María, es por Cristo, es con Él y en Él. Entonces, por temas, no sé, son temas donde uno tiene que entrar a purificar la religiosidad popular, porque para eso son las catequesis. Para aclarar ese tipo de ideas o de pensamientos, no sé. Pero el protagonista es Dios, obviamente. Y hay toda una estructura, sobre todo en el catolicismo, pues, que se va desarrollando toda esa estructura religiosa, pero por eso vemos otros movimientos que lo señalan, que no lo tenemos tan claro. Incluso es el ejemplo de México, pues, que mucha gente dice que no es católica, pero cree en María como tema central, pero ese es un problema, ¿verdad? Pero un problema que se ha dejado por largo tiempo por un tema de evangelización desde la conquista y entonces
no se ha podido erradicar y las personas se han apropiado de esa creencia y la defienden con uñas y dientes. Entonces hay que tener cuidado porque hay que saber cómo orientar esa catequesis. No sé, Sandra, si más o menos está la respuesta o confundo más. No, no, gracias. Es que a mí me llamó la atención por lo que decía aquí, de que que las criaturas están inmediatamente presentes en Dios, y si están presentes en Dios, Dios les da esa capacidad, pues, ¿verdad? Sí, pero es en Dios, sometidas a su dominio. Entonces, en la medida que uno se abra a eso, como María, la esclava del Señor, o sea, pues ahí está, es Dios y Dios actuando en ella. Y fíjense bien que es interesante, porque no significa que las cosas le salían perfectamente una tras otra, sino que María guardaba todas esas cosas en su corazón, porque no las comprendía, pero confiaba y esperaba, confiaba y esperaba. Y entonces entra eso a la otra parte, que es a la divina providencia, ¿verdad? La providencia divina. Yo creo que esa parte aquí, como ya les cuento que estas diapositivas no van de acuerdo a lo que tenemos. Aquí están los puntos firmes de la creación que vimos. La criatura ha sido dotada de autonomía. ¿Qué manda? Susi ya tiene rato de tener la mano levantada, no sé si... No, yo no la tengo aquí levantada. Susi. Sí, no me aparece levantada. Sí, yo la tengo levantada. Ah, bueno, pues ya no te miraba con mano levantada, no te miraba ni tu nombre. Dime, Bueno, Susi, será perdón. que no la levanté bien. Bueno, yo quisiera hacer un punto de aclaración para entender mejor. Tú dices que por supuesto María no tiene los dones, lo que es Dios, pero sin embargo es la única que está en el cielo. No hay nadie más hasta la resurrección de los hombres. Entonces, María, por estar en Dios, Dios le da esas capacidades. ¿Por qué? Por la evangelización. Claro, en México hay muchos errores, que si María sube a todos por el rosario, pero bueno, de alguna manera el mexicano se arrepiente y va y le pide perdón por ser borracho, por pegarle a su mujer, pero es un camino, algún día se llegará. Pero sí, yo creo que María sí nos escucha, sí nos atiende. No, si no dijimos que no pasara eso, pero dijimos que todo es Dios en María, no es una capacidad propia de María. No, Es, entiendo que todo es en Dios. pues eso. Pero lo que no creo es que sea todo el cuerpo místico, solamente los resucitados, y la única resucitada es María. Bueno, María es la asunta al cielo en cuerpo y Jesús, ¿verdad? Los dos son, uno es en ascensión y otro es asunción, llevada al cielo, ¿verdad? Pero tenemos también todo la comunidad, la triunfante, pues están en Dios. Yo no puedo explicar la forma y que están, si hay categorías o jerarquías, pero también están en Dios. Y también nosotros a veces, pues confiando en la cercanía, pues claramente, por eso empecé diciendo, María tiene una hiperdulía, hiper, máxima, más que los santos. Así empecé contestando. Ese hiper significa, pues, de que esa cercanía, esa realidad con Dios, pues es hiper, es máxima, mayor que cualquier otra realidad. Pero lo que no podemos perder de perspectiva, aún con toda la comunidad triunfante, es Dios actuando, porque el protagonista es Él. Él es el creador, Él es el Señor y Él es el dueño de todo. Bueno, al menos ese es el tema que estamos viendo. Y los puntos firmes de esa creación y la criatura dotada de autonomía, pues lo tienen aquí. Tal vez es más claro como está escrito así, que el ser se le concede verdaderamente a la criatura, que la creación tiende a su propio fin y a su propia perfección. Es decir, María es modelo de lo que nosotros tendríamos que ser. El fin es la perfección. Y siempre que hay un nuevo ente, pues es creación de Dios. Y en el caso de la criatura espiritual, bueno, ya vamos a las obras invisibles. Aquí está lo mismo que dijimos, todas las criaturas están ordenadas
pues justamente a Dios, a hacer unidad con Él. Y toda la creación adquiere sentido en la finalidad propia del hombre. Y aquí era el tema que ya nos tocaba, el otro que es de la providencia. ¿Qué es lo que nos habla de la providencia? Y nos preguntamos si las criaturas llamadas por Dios a la existencia son abandonadas a sí mismas. O sea, Dios nos creó y nos dejó ahí. Debemos responder que la creación no escapa a Dios, que es realmente suya, que Él la posee plenamente. Oigan, aquí complementa lo que estábamos hablando anteriormente. Todo se recapitula en Dios. O sea, luego ya no quedan así como diferencias, ¿verdad? Sino todo se recapitula en Él. Él las posee plenamente y que por tanto Él la lleva al cumplimiento del fin para el que la ha creado, para Él que la ha creado. En la creación se hace patente también el plan de la providencia. ¿Cómo se hace patente? Pues aquí les va dando los puntos. Dios dispone todas las cosas según el fin. Ahí tienen ustedes la pregunta de Job y cómo le responde Dios, ¿verdad? Es una manera humana de decirlo, porque siempre estamos lejos de la visión beatífica. O sea, Él dispone todas las cosas, Él sabe. Yo no puedo entender tantas cosas, pero Él sabe. Entonces Dios dispone todas las cosas según el fin, el modo ordenado para que todas ellas puedan ofrecer lo que les falta a las otras. Esa es la comunión. Fíjense, la comunión es para ayudarnos a perfeccionarnos. Por eso decíamos que es un tema personal, porque cada uno tiene que estar en su esfuerzo, pero al mismo tiempo comunitario, porque nos van ayudando. El mismo Jesús ha necesitado de una comunidad familiar, humanamente hablando, ¿verdad? Humanamente. Humanamente hablando también de sus amigos, los cercanos, los apóstoles. Entonces, esta realización de su providencia es el gobierno de Dios. Entonces, ya se dan cuenta ustedes cuando se habla de gobierno, es que Dios todo lo tiene desarrollado para el bien. El problema es que nosotros no captamos todo como bien, pero que no lo hagamos nosotros no quiere decir que Dios esté equivocado, ¿verdad? Por ejemplo, generalmente se oye en todos lados que dice, nunca un hijo puede morir antes que una madre o un padre. Es que eso no es humano, eso. Pero ese no es un principio de verdad. O sea, esa es una percepción nuestra, posiblemente por el dolor que causa eso, pero eso no está ordenado de esa manera. El gobierno de Dios no está ordenado. En su plan salvífico, Él sabrá cuánto tiempo puede vivir alguien y para qué es esa vida de segundos, de minutos, de días, de meses o de algunos años. No necesariamente el gobierno de Dios dice que todos vivan hasta 100 años. Ahora, ustedes pensarán, bueno, sí, pero en los patriarcas ahí dice que vivían hasta 1000 años y Matusalén casi que llegó a más de 1000. Bueno, hay muchas formas de entender eso y primero los diferentes calendarios, las diferentes formas de medir el tiempo, porque no todo es como hoy lo tenemos. O sea, la mayoría de cosas no son como hoy las tenemos, no eran así. Entonces el hecho que sí es que en todas las épocas, en todo, desde la creación, Dios ha gobernado su creación para el bien. Y a eso se le llama providencia, providencia de Dios, providencia divina. Y hay un vínculo de unión y solidaridad de las criaturas entre sí, debería. Porque ese vínculo de unión de cada criatura que tiene
es importante y necesaria. ¿Para qué? Para lo que decíamos anteriormente, para llegar a la meta, y no poner obstáculos a lo que es la revelación. En relación con el ser humano, el concepto de providencia significa que se le ofrece al hombre todas las criaturas naturales y sobrenaturales que le puedan ayudar a alcanzar su fin. Su fin no es acumular, su fin es regresar a Dios. Ese es el fin. El fin de las circunstancias que tenemos en la vida no es sufrir o padecer o regresar a Dios. Cada circunstancia yo puedo aprovecharla para regresar a Dios, para ayudarme de esta o de aquella manera al retorno de Dios. Entonces no hay que perder este objetivo, que por ejemplo, creced y multiplicaos, bueno, todo gobernar sobre la naturaleza no es ni acumularla ni destruirla, es que me van a ayudar las cosas, las criaturas naturales y sobrenaturales, y aquí ya entra pues la realidad de toda la comunión de los santos, que nos van a ayudar ¿a qué? A regresar a Dios, ese es nuestro fin. Entonces aquí matizamos un poquito la pregunta anterior de Sandra. ¿Nos oyen? Pues claro, nos van a ayudar al fin, que es regresar a Dios. No sé, son pilares y son conceptos muy bonitos realmente, muy interesantes, que sirven para purificar nuestra fe y ubicarnos verdaderamente al sentido incluso de intercesión, ¿verdad? La libertad del hombre y de los seres espirituales en general nos proponen el problema del mal. O sea, el mundo, la libertad, el libre albedrío, el mal. ¿Por qué pasa el mal? Pues el mal es ausencia de bien. No está Dios, lo hemos rechazado, es ausencia de bien. Entonces, esto trastorna, no anula. Entonces, complica, digamos así, los proyectos de Dios para el hombre y la creación. El mal puede derivar solo de una criatura libre que no acepta el fin que la providencia le ha asignado. Fíjense qué cosa más bonita esta explicación. ¿Sí? En todo está la providencia de Dios. No es solo decir que Dios provee porque yo no tenía comida y ahora tengo. Dios provee siempre, siempre. Para Dios no hay bueno ni malo, fíjense ustedes, porque Dios es sumo bien. Entonces, el mal se desarrolla, se deriva cuando una criatura libremente hace uso de su libre albedrío y no acepta la providencia de Dios que le está dando, ¿qué? ¿Una enfermedad en ese momento? ¿Un accidente? ¿Una limitación? No, quiere que todo vaya sobre ruedas. No, pues ni a Jesús le fue así, ni a María le fue así. Entonces el gobierno providencial de Dios lleva al hombre a su fin, a pesar del mal que ha obrado, y guía nuevamente a la creación al orden. Entonces vamos a encontrar siempre ese proceso renovador. De hecho, todo el Nuevo Testamento es eso, una recapitulación de una nueva creación, que se supone que es eso, que es recapitular todo el mal que ha habido, reciclarlo, volverlo bien, y se supone que nosotros colaboramos con ese bien nuevo, que vuelve a guiar a la creación, a lo nuevo, nueva creación, nuevo. Jesús es el nuevo Adán. Todo es novedad en Jesús. Esa es la buena noticia, que todo lo malo se ha reciclado en su humanidad, humanamente, lo ha destruido todo nuestras libres decisiones, pues han llevado a esa realidad a Dios, pero Dios pues sigue llevando toda su creación al orden deseado.
aunque para eso haya tenido que entrar en ese proceso destructivo de pasión, muerte, pero al final Dios es vida. Entonces la muerte pues tampoco es nada que se le escape de las manos. Entonces actúa sobre todo con la fuerza del amor, que saca el bien de todas las formas del mal y que a eso se llama misericordia. Preciosísimo, ¿verdad? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí? ¿Fue comprendido? Sí, Gracias. Perfecto. Entonces, aquí luego tenemos el tema de la mediación y lo que vamos viendo es que todo fue hecho por Dios, ¿verdad? Todo fue hecho por Dios. Y acuérdense ustedes que en el Evangelio de Juan, el prólogo, empieza diciendo, en el principio existía la palabra. Y la palabra estaba en Dios y la palabra era Dios. Sin él no fue hecho, no se ha hecho nada que no exista o exista, ¿verdad? Entonces, eso está en el prólogo, en el capítulo 1 de Juan. Entonces vemos que la creación se hace, porque nosotros decimos en nuestra forma didáctica, Dios creador, y ponemos al Padre. Jesucristo redentor, y ponemos al Hijo. Y el Espíritu santificador, y ponemos. Pero esa es una forma didáctica, pedagógica para comprender el misterio. Pero Dios no está separado, ni en acciones, ni en gestos. De ahí el tema, ¿verdad? Dios en las personas, Dios en María, Dios en los santos, en quien se abra a Él. Entonces, todo fue hecho por Él y sin Él no se hizo nada. Fíjese, nada de cuánto llegó a existir. Eso está en el prólogo. Cuando nos da, ese se llama una cristología ascendente, o sea, descendente, quiero decir. Viene desde arriba, desde arriba. ¿Quién es Jesús de Nazaret? Pues desde el principio, es preexistente, existe porque es la palabra de Dios, pero la palabra se da y se hace carne, pero no es ausencia de palabra, es Dios sigue hablando con el logos que se hace carne y el logos le contesta y está ese diálogo. Y luego se reúne el Padre y el Hijo y entonces se da el Espíritu. Todo es el tema de darse, pero desde el principio están actuando, está la entidad divina, que no es más que todo una comunidad de amor, una comunidad que se da. Entonces, esto está en el Evangelio de Juan, la mediación, y la mediación siempre es Dios, por supuesto, y vamos viendo en la carta a los Hebreos, en los últimos días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien hizo también el universo. Es una manera de explicar lo mismo que está dicho aquí, lo mismo que está dicho desde el Génesis, lo mismo que está dicho en el último libro del Apocalipsis. Es en Dios se da todo. Es Dios el creador, es Dios el Señor, es Dios el protagonista. Él es. No, yo soy, o sea, él es esa realidad. Entonces, el verbo es el modelo en el que Dios se contempla y del que toda y todo lo que estará a la criatura. El verbo es la sabiduría que acompaña al acto de la creación. Por eso la creación y toda la criatura es de algún modo imagen del verbo de Dios. Es decir que en una de las sesiones dijimos que Dios no tiene atributos, Dios es. O sea, su palabra es el mismo, porque no es como nosotros que pensamos de una manera y hablamos de otra. Dios es siempre una realidad. Entonces, todo ese modelo de creación, decimos, Jesús es engendrado, no creado, porque forma parte de la misma naturaleza del Padre. Entonces, es el mismo, eso es la misma realidad, pero podríamos usar la palabra se desdobla, se da, ¿verdad? Y entonces, en esa palabra encontramos lo mismo que es Dios, sabiduría.
Y toda esa sabiduría no solo la vemos en la parte humana de Cristo, Jesús de Nazaret, sino la vemos desde la creación. Por eso dice la creación y toda la criatura es imagen del Verbo. Cuando Dios crea, lo que Dios es queda impreso en la criatura y la criatura lo reproduce. Hay una fuerte inclinación de Dios hacia la criatura y un impulso de la criatura hacia Dios, lo cual los une a los dos. Eso es lo lógico. Si me ha dado la vida, me ha dado cuánto soy, cuánto tengo. ¿Se recuerdan que en uno de los temas anteriores decía, no da unos menos que más? No da uno, cuando vemos los talentos que a uno le dio uno, a otro le dio dos, no es un tema económico, al que le dio uno le dio más poquito y esa es una perspectiva muy humana, pero no es la perspectiva de Dios. Por eso el Salmo dice, los caminos de Dios no son como los caminos del hombre. La perspectiva es totalmente diferente. Al de uno le dio lo que uno era suficiente, al de dos le dio lo que era suficiente. A nadie le da menos y a nadie le da más. A todos le da los mismos. Que algunos quieran acaparar y otros no quieran dar. Esos son otros temas humanos. Pero Dios da lo mismo. Y si ustedes dirán, bueno, pero es que uno tiene la enfermedad y a otro lo creó sano y al otro sin ojos y al otro... Bueno, pues Dios sabe. Es el creador, Él sabe para qué sirven las cosas y por qué. Pero eso no es un acto de imperfección. Puede ser una limitación, pero todos los seres somos limitados. Y algunos, aunque no se nos noten las limitaciones, las tenemos. Y las tenemos seriamente. Y esas limitaciones a veces provocan más problemas que las limitaciones visuales. Entonces, esas son perspectivas muy humanas, pero muy lejos de la verdad de Dios, ¿verdad? Porque Dios cuando crea, pues hace lo que es, queda impreso en la criatura, queda impresa su imagen, queda impresa su amor, y la criatura reproduce eso. ¿verdad? Entonces, y hay esa fuerte inclinación entre la criatura y el creador. Bueno, el Nuevo Testamento va a revelar que todo lo que Dios crea lo hace en función del verbo, o sea, de la palabra que se hace carne. Todo tiene como fin el Hijo, al Hijo. Y el verbo es el mediador de la creación en cuanto es su fin. O sea, como creador, pues Él es el mediador, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la puerta, Él es la vida, Él es el pastor. Todo eso es el Evangelio de Juan. Los símbolos que van a representar la forma de regresar a Dios. ¿Cómo? ¿En qué manera? Bueno, pues ahí lo tienen ustedes puesto en esta parte. Hasta aquí nos quedamos entonces. Y si tienen algunas preguntas, empezamos la semana entrante. Si Dios lo permite, lean esto si estuvo aquí reflejado y lo tienen en la sesión 3. Y si tienen algunas preguntas, pues las van sacando y las platicamos, si Dios lo permite, la próxima semana. ¿Les parece? Sí, Sí, Creo que gracias, todo quedó sí. aclarado. Que Dios Bueno. bendiga. Igualmente, Gracias. cuídense mucho. Gracias Nos vemos. por todo. Adiós. Queridas amigas.